Dios les bendiga, hermano. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. No pudimos haber escogido un mejor lugar que estar aquí en comunión, como hermanos, como pueblo, para honrar y alabar el nombre del Señor. Amén, hermanos. Quiero darle las gracias a cada uno que tomó su tiempo. Sabemos que está bien caliente. A veces tentamos en querernos quedar en la casa, pero con seguridad les digo, el Señor está aquí y Él nos va a bendecir. No vamos a salir como venimos, vamos a salir bendecidos. Los que nos ven a través de las redes, gracias, y esperamos que se queden en todo el servicio. Y el Señor tiene algo grande que va a hacer en la vida de cada uno de los que estamos aquí y los que nos están viendo a través de las redes. Quiero leer un versículo que se encuentra en el Salmo 4. Vamos a leer el capítulo 1. Cuando lo tengan pueden decir amén y lo vamos a leer juntos. Amén. Y dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ese es el anhelo, hermanos, y esa es la promesa, que cuando buscamos del Señor, Él es fiel y Él está ahí, y Él va a responder de acuerdo a su misericordia en gracias. Vamos a orar, hermanos, para poner en las manos del Señor este servicio. Padre, gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estabas aquí antes que nosotros viniéramos. Tú estabas esperándonos, Señor, esperando un pueblo, Señor, que viene a honrarte, a bendecirte, Señor, a exaltar tu nombre, Señor, por quien tú eres, Dios sobre todo. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Padre, no había, Señor, otra manera, Señor, para que nosotros fuésemos redimidos, Señor, sino que tú dieras tu vida, Señor, en un madero, Señor. Gracias, Padre. Por eso venimos, Señor, a bendecirte, a exaltarte por quien tú eres, Señor. No por lo que tú has hecho, Señor, sino por quien tú eres, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por cada familia, Señor, que está en este lugar representada, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, guárdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Sabemos, Señor, que el mundo está convulsionado, Señor, pero tu pueblo, un puñado de tus hijos, Señor, se han reunido en tu casa, Señor, lugar consagrado para ti, Señor. Estamos aquí, Señor, con el único anhelo, Señor, de bendecirte, de honrar tu nombre, Señor. Y los que nos ven, Señor, a través de las redes, Padre, te pido, Señor, que tú los bendigas, Señor. Padre, toca sus corazones, Señor. Si hay alguna necesidad, Señor, con seguridad, Señor, tu palabra dice que al que cree, todo le es posible, Señor. En esta tarde creemos, Señor, que tú vas a hacer milagros, Padre. Milagros aquí, Señor, y milagro a través de las redes, Señor. Gracias, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a mi hermano Joel, Señor, que va a traer las alabanzas, Señor. Úsalo, Señor, bendícelo. Y al que va a traer tu palabra, Señor, Padre, aparta al hombre, Señor, y ven tú, Señor. Queremos oír palabra de Jehová. Gracias, Señor. Ponemos este servicio, Señor, en tus manos. Espíritu Santo, ven, Señor. Ven y toma el control, Padre. Ábrenos la mente, pero sobre todo, Señor, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos, Señor, sobre aquel nombre, Señor, aquel, Señor, que su vida dio en la cruz, Jesús de Nazaret, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Acompáñame con este canto que dice: quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo, conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. ¿Quién rompe el poder? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo, conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cantemos digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cantemos una más. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Cantemos. Oh Jesús, te
que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cantemos Cristo Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cantemos santo. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y tener tu amor al mundo. Cantemos digno de recibir. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, Cristo Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, santo. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cantemos construir en mi vida. Y construiré mi vida tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Y no seré movido
Cantemos una vez más, construiré mi vida. Y construiré mi vida, tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Cristo, yo te amo. Declaremos con sus palabras. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, y si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Declaremos Cristo. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y Jesús, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama, a un Dios que me ama, a un Dios que me ama. Señor, te damos gracias por este lindo tiempo de adorarte, para glorificarte, para honrarte solamente a ti. Señor, gracias por darnos fuerzas cada día, Señor, para seguir adelante, Señor, para glorificarte, porque solo tú mereces la gloria, la honra y el reconocimiento. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte abrazo, Señor, esta noche? Amén. Amén, hermanos. En este momento, hermanos, queremos despedir a los niños y también a los jóvenes a sus clases, y luego, hermanos, ustedes pueden tomar sus asientos. I'm going to dismiss all of the children, all the young people to their classes. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta noche? Bendecidos, amén. También yo quiero darle la bienvenida a todos en esta noche. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Siempre es una bendición y honor estar en la casa del Señor juntos. Así que gracias, hermanos, por estar con nosotros. Esta noche, mis hermanos, yo tengo el gran privilegio y honor de compartir la palabra con ustedes, pero antes de entrar en la palabra, quiero rápidamente, hermanos, darles un anuncio. Y se trata, hermanos, de un cumpleaños que vamos a tener en la iglesia allí en Cathedral City, hermanos, en nuestro templo allí en Catedral. Y realmente, hermanos, este año yo voy a cumplir 40 años y vamos a hacer algo especial. Queremos, nuestro corazón es de hacer algo especial realmente para toda la iglesia, para toda la familia de Dios. Así que vamos a tener una fiesta, hermanos, en 2 semanas, el 16 de julio, que es un sábado.
a las 6 en la tarde. Ahí en la iglesia vamos a hacer una fiesta especial, realmente para mi cumpleaños, pero más que eso, para la iglesia, para la familia de Dios. Y todos son bienvenidos, mis hermanos. Todos están invitados. Vamos a tener algo para toda la familia. Vamos a preparar algo para los niños, los jóvenes, los adultos. Y vamos a tener un buen tiempo en el Señor, celebrando a mi cumpleaños, pero más que eso, celebrando al Señor y todo lo que el Señor ha hecho para nosotros. Así que, hermanos, por favor, si pueden, hagan planes de venir, de estar con nosotros. Todos están invitados, todos son bienvenidos el 16 de julio a las 6 p.m. Amén, hermanos. Amén. Ojalá que ustedes pueden venir y estar con nuestra familia. Ok, hermanos, vamos a orar y vamos ahora a entrar en la palabra de Dios. Oremos. Señor, primero queremos darte las gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estar juntos una vez más como la familia de Dios. Y Señor, esta noche hemos venido para recibir de ti. Esta noche hemos venido para recibir de tu palabra. Así que, Señor, te pedimos que tú ahora estés con nosotros y que tú ahora bendigas este tiempo, este estudio, y que en todo, Señor, que tú seas glorificado y que tu pueblo sea edificado. Bendice, Señor, nuestro tiempo. Encomendamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos. Sí, tienen sus Biblias, hermanos. Por favor, ábranlas conmigo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a empezar nuestro estudio leyendo los versículos 1 al 15, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Y quiero empezar, hermanos, ahí en el versículo 1 y luego vamos a leer hasta el versículo 15. Y cuando lo tengan, mis hermanos pueden decir amén. Juan, capítulo 6. Y vamos a empezar ahí en el versículo 1 hasta el versículo 15. Amén, mis hermanos. Amén. Y así dice, hermanos, la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron
12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio la alimentación de los 5,000. Vamos a hablar acerca de esta señal, este milagro que Jesús hizo aquí en el Evangelio de Juan. Ahora, hermanos, este milagro es muy importante. Y lo que vemos, hermanos, es en los evangelios solamente hay 2 milagros registrados en cada uno de ellos. Entonces, primero, como ustedes saben, encontramos la resurrección de Jesús, que definitivamente fue un milagro, y cada evangelio registra la resurrección. Y después de eso encontramos este milagro, la alimentación de los 5,000. Encontramos este milagro en cada uno de los evangelios. Y yo recuerdo, hermanos, en el seminario, una vez mi profesor me dijo esto: si la Biblia menciona algo una vez, es cierto, es algo verdadero, es la verdad. Pero si la Biblia menciona algo más de una vez, si algo es registrado más que una vez, es importante. Hay algo ahí que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Hay algo pasando allí que es esencial, que es importante, que el Espíritu Santo quiere usar para enseñarnos algo muy importante. Entonces, a través de este milagro, el Espíritu Santo quiere enseñarnos algo importante acerca de Jesús, acerca de la persona de Jesús y también acerca de la obra de Jesús. Y hermanos, esa es la razón por la cual Juan presenta el milagro como una señal. Y Juan siempre hace esto en su evangelio. Él siempre presenta los milagros de Jesús como señales. Y la idea es que hay un mensaje detrás de ellos. Son señales, son milagros, pero también vienen con un mensaje. Jesús siempre está comunicando algo a través de sus milagros. Así que en esta noche, hermanos, si está bien con ustedes, yo quiero hacer algo más sencillo. I want to do something a little more simpler, y solamente quiero estudiar este milagro de Jesús, esta señal cuando Jesús alimentó los 5,000. Y quiero enseñarles algunas cosas. Quiero darles, hermanos, algunos puntos principales que vemos y encontramos en nuestro pasaje. Así que, hermanos, si todavía tienen sus Biblias abiertas, vamos a empezar en los versículos 1 al 4. Y la primera cosa que quiero enseñarles es lo que yo he titulado la compasión de Cristo. La compasión de Cristo. Realmente esta señal, este milagro empieza con compasión. La compasión
de Cristo. Y esto es lo que vemos, hermanos. En su evangelio, Juan no menciona esto, pero en su evangelio, Mateo y Marcos nos dicen que cuando Jesús vio a la gran multitud que le seguía, Él tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces noten ahí en el versículo 2, cuando leemos y le seguía gran multitud, de acuerdo a Mateo y Marcos, en ese momento Jesús veía a la gran multitud y Jesús tuvo compasión de ellos. Entonces el milagro, la señal, empieza con compasión, con la compasión de Cristo. Ahora, hermanos, vamos a hablar poquito acerca de eso. Yo quiero desarrollar este punto poquito. La palabra compasión es una palabra muy interesante en el Nuevo Testamento. Y literalmente la palabra significa lo que conocemos como intestinos o entrañas. Y esta es la idea detrás de la palabra. Vamos a decir que tú ves algo y tú estás tan conmovido y tocado en tu ser, en tu alma, en tus intestinos, que tú tienes que hacer algo. Y esa es la compasión. Tú estás movido a la acción. Entonces, cuando pensamos en la compasión, tenemos que entender que es más que una emoción, es más que la tristeza, porque la tristeza solamente es una emoción, es una reacción fuerte, pero para allí. Pero la compasión es una carga que te mueve a la acción. Es más que tristeza, es más que una emoción, pero es acción. Tú tienes que hacer algo para ayudar. Y esa es la compasión. Ahora, interesantemente, hermanos, encontramos la palabra 12 veces en el Nuevo Testamento. Y de los 12, 7 veces la palabra es usada para describir a Jesús, para describir el carácter de Jesús, las acciones de Jesús, el cariño de Jesús para la multitud. Jesús siempre es presentado en una manera compasiva. Él siempre tenía compasión de la multitud. Él siempre quería hacer algo, él siempre quería ayudar. Él siempre tenía compasión. En otras palabras, lo que vemos en los evangelios es que Jesús no era frío, no era insensible, pero él siempre estaba interesado y conmovido por la condición de la gente que le rodeaban. Cuando Jesús veía a alguien sufriendo, o cuando Jesús veía una necesidad, él siempre era conmovido. Y él siempre tenía que hacer algo. Él siempre quería ayudar. Su corazón siempre fue tocado. Y siempre vemos eso. Vemos que Jesús siempre sentía dolor y tristeza y compasión por el sufrimiento de los demás. Entonces, hermanos, nomás para darles algunos ejemplos, en Juan 11:35
encontramos ese pasaje muy conocido que Jesús lloró. Jesús lloró allí en la tumba de su amigo Lázaro. Y ahí vemos el corazón de Dios. En dos palabras es como Dios nos da un resumen de su corazón por nosotros. Y Jesús lloró. Y luego, hermanos, en Lucas 19:41, vemos también que Jesús lloró sobre Jerusalén. Jerusalén rechazó a Jesús, rechazó al Mesías. Y un día el juicio iba a venir a través de los romanos. Y ahí encontramos a Jesús llorando por la ciudad, llorando por los perdidos, llorando por lo que iba a pasar. Pero Jesús siempre demostraba compasión. Jesús es un Dios compasivo. Y eso es lo que vemos aquí, que Jesús tuvo compasión por la multitud y Jesús tenía que hacer algo. Jesús quería ayudar. Y hermanos, lo mismo es cierto para nosotros. La palabra también nos enseña que Jesús también tiene compasión de nosotros. Y Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos en cada momento de cada día. En mi opinión, hermanos, este tema es tan importante porque tristemente lo que vemos es que muchos piensan que Dios está enojado con ellos. Y muchos tienen esa idea, esa perspectiva cuando se trata de Dios, que Dios está enojado, que Dios quiere destruirme, Dios quiere aplastarme, Él está enojado y yo tengo que hacer todo con mis fuerzas porque Dios no quiere ayudarme. Y tristemente para algunos esa es su idea cuando se trata de Dios. Pero cuando leemos la palabra vemos algo tan diferente. Vemos a un Dios lleno de compasión, lleno de amor, lleno de gracia, quien siempre está listo para ayudarnos. El corazón de Dios es tocado por nosotros y Él tiene compasión de nosotros y Él quiere ayudarnos, Él quiere ayudarme. Y cuando pienso en eso, cuando leo eso, yo siempre digo, gloria a Dios, porque yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda cada día. Yo necesito compasión y misericordia y gracia. Y Jesús es un Salvador compasivo. Y Él siempre está listo y dispuesto para ayudarnos. No, a veces, hermanos, la tentación es de sentir que nadie tiene cuidado de nosotros. Yo creo que luchamos, y somos honestos, a veces con eso. Y el enemigo siempre quiere poner eso en nuestra mente. Nadie me quiere, nadie tiene cuidado de mí, nadie se preocupa por mí. Pero la palabra nos enseña que sí hay alguien que tiene cuidado de nosotros. Y sí hay alguien que nos quiere y nos ama. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús. Y Jesús tiene cuidado de ti. Su corazón es tocado por ti.
Y Él quiere ayudarte. Él quiere estar ahí. Y Él quiere ayudarte porque Él es un Salvador lleno de compasión. Cuando dicen amén a eso, entonces, hermanos, el milagro, la señal, empieza con la compasión de Jesús. Y nosotros podemos decir en una manera real que nuestra historia también empieza con la compasión de Jesús. Que nuestra jornada como cristianos también empieza con la compasión de Jesús. Estamos aquí en esta noche porque Jesús tuvo compasión de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que todo empezó con la compasión de Dios. Ahora, hermanos, noten segundo, después de eso, en los versículos 5 y 6, noten ahora lo que yo he titulado la prueba de Cristo, la prueba. Y noten, hermanos, en el versículo 5 y 6, mientras Jesús vio que la gran multitud se acercaba a él, Juan nos dice que Jesús le preguntó a Felipe, uno de sus discípulos, esta pregunta. Y noten conmigo el versículo 6. El versículo 5, perdón. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de esa pregunta. Porque cuando vemos preguntas de Jesús en los evangelios, siempre tenemos que entender que Jesús hace las preguntas no para recibir información. Porque recuerden, hermanos, Jesús es Dios. Jesús sabe todo. Jesús tiene todo el conocimiento y Él siempre está en control. Entonces, cuando Jesús hace una pregunta, no es para recibir información, pero es para dar instrucción. Él está haciendo algo. Él va a hacer algo aquí. Él va a enseñarnos algo. En otras palabras, la pregunta no es para Jesús, pero es para nosotros. Porque Él ahora va a darnos instrucciones a través de la pregunta. Y noten el versículo 6. Juan nos da la interpretación, la explicación. Y Juan nos dice, pero esto decía, ¿para qué, hermanos? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, hermanos, noten que Jesús ahora, Él va a probar a sus discípulos. La fe de sus discípulos. Ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de eso por un momento. Porque ese tema es muy importante. En la palabra encontramos ocasiones cuando Dios prueba la fe de su pueblo. Cuando Dios probó la fe de su pueblo. Y quiero darles un ejemplo clásico. Y yo casi estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con este ejemplo. Y lo encontramos, y no tienen que voltear ahí, hermanos, vamos a enfocarnos aquí en Juan 6, pero lo encontramos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Y si recuerdan, el capítulo empieza con esas palabras clásicas. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham.
que Dios probó a Abraham. Y siempre para mí esa declaración es tan interesante. Porque lo que vemos no fue Satanás, no fue este mundo, no fue una esposa o un esposo, pero fue Dios. La prueba viene de Dios, viene de las manos de Dios. Y hermanos, a través de la palabra vemos ese concepto, vemos ese tema que Dios a veces prueba la fe de su pueblo. Él probó a Abraham, Él probó a los profetas y a los discípulos, y Él te va a probar a ti también. Eventualmente Dios va a probar a tu fe. Eventualmente Dios va a permitir que nosotros pasemos por cosas difíciles. Eventualmente cada uno de nosotros vamos a pasar por los valles. Y no va a venir de Satanás, no va a venir del mundo, pero va a venir de Dios. Dios eventualmente, Él va a probar a nuestra fe. Y hermanos, cuando eso pase, y si va a pasar, siempre tenemos que recordar que Dios hace eso para nuestro beneficio. Que Dios hace eso para nuestra ventaja. Que hay un propósito detrás de la prueba. Que Dios está obrando, Dios está haciendo algo. Dios quiere enseñarnos algo, y Él va a usar esa prueba, Él va a usar esa tormenta, Él va a usar este tiempo difícil para hacer algo en nuestra vida y nuestro corazón. Y rápidamente, hermanos, quiero enseñarles algo más que Juan nos dice. Y vamos a guardar este pasaje y por un momento vamos a voltear ahí en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Y noten conmigo los versículos 1 al 3. Y tristemente, hermanos, no tenemos tiempo para desarrollar este pasaje, el contexto, pero noten conmigo los versículos 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y la idea es aquí, ¿quién es responsable? ¿Quién hizo algo? ¿Quién no tiene fe aquí? Porque muchos dicen eso. Estás sufriendo porque no tienes fe. Tienes que tener más fe y luego vas a ser rico y mucha prosperidad. Y realmente ahí está la teología. ¿Quién pecó? ¿Quién está pecando aquí? ¿Quién no tiene fe para que haya nacido ciego? Pero noten la respuesta de Jesús. Noten ahora la teología de Jesús, y no es una teología de prosperidad, porque Jesús respondió diciendo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Noten lo que Jesús nos dice. Él nos dice que nadie pecó, no hay falta de fe, pero Dios permitió todo
porque Él está obrando. Él va a hacer algo. Dios va a manifestar sus obras a través de este hombre, a través de esta tormenta, a través de este tiempo difícil. Dios va a hacer algo. Dios va a usar todo para su gloria. Dios va a usar todo para perfeccionar su obra en nosotros. Dios va a usar todo para traer la madurez, para traer el crecimiento a nuestra fe. Y Jesús nos dice que a veces vamos a pasar por tiempos difíciles y va a ser parte del plan de Dios para nosotros. Dios va a obrar. Dios va a hacer algo. Dios, Él va a trabajar a través de ese tiempo difícil. Y eso es lo que vemos aquí, que Jesús prueba la fe de sus discípulos, porque Jesús quiere hacer algo en ellos. Y hermanos, lo mismo es cierto de nosotros. Dios a veces va a probar a nuestra fe, porque Él quiere hacer algo. Él quiere edificarnos, Él quiere fortalecernos, Él quiere levantarnos y traer madurez a nuestro caminar cristiano. Y algunos de ustedes en este momento, no todos yo sé, hermanos, pero algunos de ustedes, esta palabra es para ti, porque en este momento tú estás pasando por una tormenta, tú estás pasando por un tiempo difícil, y es tan importante que en esta noche ustedes puedan entender que Dios está contigo y Él está obrando, Él está haciendo algo y todo va a estar bien. Él tiene un plan, Él tiene un propósito y Él va a usar todo para su gloria. ¿Cómo dicen amén a eso? Hermanos, Él es un buen Padre, y Él tiene un propósito detrás del sufrimiento. Y Él siempre está obrando. Entonces, hermanos, en vez de decir por qué, porque yo sé que siempre esa es la reacción, pero en vez de decir eso, tenemos que aprender de decir qué. Señor, ¿qué estás haciendo en este momento? A través de esta prueba, a través de esta tormenta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? Oh, estoy teniendo muchos problemas con este compañero de trabajo. Estoy luchando con este familiar. ¿Qué quieres enseñarme, Señor? ¿Qué estás haciendo, Señor? Estoy luchando con esta ansiedad, con esta depresión, con estos pensamientos. Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué quieres hacer, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? Y muchas veces lo que yo he aprendido a través de los años es que muchas veces el Señor quiere enseñarnos confiar más en Él. Y en mi opinión, yo creo que ahí está la clave. Él siempre quiere enseñarnos confiar más en Él.
tenemos que confiar más en Él. Tenemos que confiar más en su poder, en su gracia, en su provisión, en sus fuerzas. Y yo creo que siempre Dios quiere enseñarnos a confiar más y más en Él. Entonces la pregunta es, ¿estás confiando en el Señor? Estás ahorita en medio de esta tormenta, pero estás confiando en el Señor. Oh, hermanos, Él quiere siempre enseñarnos que podemos confiar en Él para todo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces, hermanos, vemos primero la compasión de Jesús, la prueba de Jesús, pero Jesús tiene un plan, un propósito. Él sabe lo que Él está haciendo. Y ahora, hermanos, para terminar, quiero terminar aquí. Noten ahora la multiplicación por Jesús. Noten ahora en los versículos 7 al 13 que ahora vemos el milagro, la señal. Entonces, hermanos, el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y noten, hermanos, el versículo 7, noten la respuesta. Felipe, uno de los discípulos, respondió con las palabras, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y realmente la idea ahí es, Señor, imposible. Es imposible alimentar a toda esta gente. Señor, lo que tú estás pidiendo es imposible. No tenemos el dinero, no tenemos los recursos. Es imposible. Ahora, hermanos, en este momento, Marcos nos da otro detalle que Juan no nos da. Y Marcos nos dice que en este momento Jesús respondió con las palabras, ¿cuántos panes tenéis? En otras palabras, Felipe está diciendo imposible, imposible, imposible. Pero Jesús respondió diciendo, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? No me digan lo que no tienen, pero díganme lo que sí tienen. Y en ese momento, Andrés respondió diciendo, bueno, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. 5 panes, 2 pececillos. Y realmente lo que Andrés estaba diciendo es, bueno, Señor, no tenemos mucho. No tenemos mucho, Señor, no tenemos mucho que ofrecer. Solamente tenemos 5 panes y 2 pececillos. Pero aquí está la lección, aquí está el milagro, la señal. Lo poquito que ellos tenían en las manos de Jesús era mucho. Y Jesús literalmente tomó los 5 panes y los 2 peces y los multiplicó y multiplicó y multiplicó. Y Juan nos dice que Jesús alimentó a toda la multitud. Y aquí, hermanos, está el punto. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean conmigo. Lo poquito que los discípulos tenían en las manos de Jesús era mucho. Era mucho.
Y Jesús literalmente multiplicó lo que ellos tenían y lo usó para hacer una obra grande. Lo usó para impactar a toda una comunidad. Y eso es lo que vemos. Vemos que Jesús tiene el poder para multiplicar. Y para nosotros, esas son buenas nuevas. Porque la mayoría de nosotros somos como estos discípulos. Y lo que yo quiero decir con eso es que no tenemos mucho. No tenemos mucho. Si somos honestos, no tenemos muchos talentos, no tenemos mucha educación, no tenemos muchos recursos, no tenemos mucho conocimiento, no tenemos mucho entendimiento, pero solamente tenemos poquito. Solamente tenemos algunos panes y algunos peces. Y eso es la mayoría de nosotros. Pero noten, hermanos, lo poquito que tenemos en las manos de Jesús es mucho. Es mucho. Jesús puede agarrar ese poquito y multiplicarlo. Él tiene esa capacidad de multiplicar esos talentos, esos recursos, y Él puede usarlos en una manera grande. Y lo poquito que tenemos en las manos de Jesús es mucho. Pero hermanos, aquí está la pregunta, aquí está la aplicación. Siempre necesitamos aplicación. La pregunta es, ¿has rendido lo que tú tienes al Señor? ¿Has puesto los panes y los peces en las manos del Señor? ¿Ya has rendido lo poquito que tú tienes al Señor? Porque escuchen esto, mis hermanos. Dios, lo que yo veo en la palabra, es Dios nunca te va a pedir algo que no tienes, pero solamente te va a pedir lo que tienes. Y creo que tristemente muchos cristianos hacen ese error. Y ellos están tan enfocados en lo que no tienen. Entonces, siempre lo que yo he visto es que muchos quieren servir al Señor, muchos quieren invertir, pero ellos siempre dicen, bueno, no tengo mucho, yo quiero participar, pero no tengo mucho, yo quiero un día predicar, enseñar, servir, pero no tengo mucho. Yo quiero dar, yo quiero invertir, pero no tengo mucho. Y muchos hacen ese error. Ellos están tan enfocados en lo que no tienen. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué tienes? Porque Dios quiere usar lo que tú tienes. Dios quiere multiplicar lo que tú tienes. Porque lo poquito que tú tienes en las manos del Señor es mucho. Es mucho. El Señor puede usar eso grandemente. Es mucho. Pero tú tienes que rendirlo al Señor. Tú tienes que decir, Señor, aquí estoy. Y Señor, no tengo mucho. No tengo mucho que ofrecerte, Señor. Pero lo poquito que tengo, te lo doy a ti, Señor. Te doy todo, Señor. Úsame para
tu gloria. Aún con todas mis limitaciones, Señor, aún con todas mis debilidades, úsame, Señor, para tu gloria, úsame para tu reino, Señor. Te rindo todo a ti, Señor. Multiplica mis panes y mis peces. Y termino con esto, hermanos, tengo que terminar. Cuando yo estaba preparando para esta noche, hermanos, empecé a pensar, perdón, hermanos, pensé que alguien estaba hablando conmigo. Oh, what was I going to say? Estaba pensando poquito en mi vida, en mi jornada, hermanos, en mi jornada, my journey. Y estaba pensando, hermanos, que en este diciembre yo voy a celebrar 16 años en el ministerio, tiempo completo. Tiempo completo en el ministerio, 16 años. Y yo empecé de pensar en esos años, en esa jornada. Y empecé de pensar que realmente nunca, en esos años, nunca he tenido mucho que ofrecer al Señor. Nunca había un momento cuando yo tenía muchos talentos o muchos recursos. Pero es como 16 años de limitaciones. Yo creo que yo puedo describir mi ministerio en esa manera. Limitaciones, luchas, cosas así. Como ustedes pueden ver, el español no es mi idioma principal. I speak English, that's my first language. Pero ya por casi 8 años yo he predicado en español, aún con limitaciones. Limitaciones, luchas, errores. A veces digo palabras, incorrectas. Y es limitaciones, luchas. Pero lo que yo he visto, y no sé cómo, hermanos, no sé cómo, es la gracia de Dios, pero aún con esas limitaciones, es como Dios ha abierto puertas después de puertas, después de puertas. Es como Dios en una manera real ha multiplicado mis panes y mis peces, y Dios ha abierto tantas puertas, tantas puertas. Es increíble, es increíble. Y yo creo que todo empezó con la compasión de Jesús para mi vida, y luego la respuesta de esa compasión. Aquí estoy, Señor. Realmente yo creo que todo empezó así. Aquí estoy, Señor. Úsame, Señor. No tengo mucho, Señor. No tengo mucho que ofrecerte. Señor, no conozco mucho español. Pero aquí estoy, Señor. Las pocas palabras que yo conozco, Señor, usa para tu gloria, Señor. El poco conocimiento, Señor, los pocos talentos que yo tengo, usa, Señor, para tu gloria. Multiplica, Señor, mis talentos. Multiplica, Señor, mis panes, mis peces. Y úsame, Señor, como un instrumento. Y yo he visto a través de los años la gracia de Dios. Y hermanos, en la misma manera que el Señor quiere usarme a mí, Él también quiere usarte a ti, hermanos. Si yo puedo estar aquí, ustedes también, hermanos. Ustedes
tienen talentos y dones. Todos nosotros tenemos algunos panes y peces. Y Dios quiere usar y multiplicar todo para su gloria. Y todo empieza con las palabras: aquí estoy, Señor. Úsame a mí, Señor, para tu gloria. Usa a mí, Señor, para alcanzar a estos hijos. Úsame a mí, Señor, para alcanzar a estos compañeros de trabajo. Úsame a mí, Señor, para levantar a estos niños, para enseñar a esta clase de escuela dominical. Úsame a mí, Señor, para dar el bienvenido a los hermanos mientras ellos entran al servicio. Úsame a mí, Señor. Aquí estoy. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Pónganse de pie conmigo, hermanos. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Y para nosotros, Señor, es tan increíble cuánto podemos aprender, cuánto podemos recibir de tu palabra. Señor, tú eres un Salvador lleno de compasión. Y esta noche tú nos dices que tú tienes compasión de nosotros, que tu corazón es tocado por nosotros. Y no estás enojado, pero tú tienes compasión y tú quieres ayudarnos. Y Señor, necesitamos ayuda. Y yo soy el primero para confesar que yo necesito ayuda. Yo necesito más y más de la gracia de Dios. Así que aquí estamos, Señor. Recibimos tu ayuda, recibimos tu gracia, recibimos, Señor, todo lo que tú quieres darnos. Gracias, Señor, que tú siempre estás obrando, aún por medio de las tormentas de la vida. Tú estás obrando, tú estás haciendo algo. Y solamente, Señor, nos pides de confiar en ti. Ayúdanos a confiar más y más en ti. Confiar que tú sabes lo que tú estás haciendo. Confiar que tú estás en control y todo va a estar bien, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y todavía tú estás sentado en tu trono. Gracias, Señor. Gracias, Señor, también que lo poco en tus manos es mucho. Gracias, Señor, que tú tienes la capacidad de multiplicar nuestros talentos, nuestros dones. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y que tú nos uses para tu gloria, Señor. Queremos ser usados por ti, Señor. Queremos ser usados, queremos hacer algo, Señor, para el reino de Dios. Así que, Señor, aquí estamos. Úsanos, Señor. Usa nuestros talentos. Usa nuestras manos. Usa nuestros recursos, Señor, para tu gloria. Queremos ser de bendición, Señor. Queremos ser tus manos, Señor. Queremos alcanzar a los demás para tu gloria. Así que aquí estamos. Hermanos, pueden decir esto conmigo. Pueden levantar sus manos y decir: Señor, aquí estoy, Señor. Úsame, Señor.
para tu gloria. Úsame, Señor, para alcanzar a mi familia, para alcanzar a mis hijos. Úsame, Señor, para ser de bendición a mi iglesia. Úsame a mí, Señor. Lo poco que yo tengo, te doy a ti, Señor. Úsame para tu gloria. Gracias, Señor. Esa es nuestra oración y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Podemos darle un aplauso, Señor. Gracias, hermanos. Gracias. Pueden tomar sus asientos por un momento más, mis hermanos, y nuestro hermano va a pasar y él va a compartir algunos anuncios con nosotros. Gracias. Wow, qué enseñanza, ¿verdad, hermanos? Nos podemos dar cuenta de la grandeza de Dios, la compasión por nosotros, la misericordia y los milagros y las cosas pues que Él las hacía para nosotros imperfectas, para Él mostrarse de esa manera perfecto. Y nos damos cuenta de tantas cosas que Él hacía para que hoy en día o hasta hoy en día lo sigamos entendiendo, de que es como creer en lo que no vemos y hacer lo que no queremos, pero Él en su preciosa palabra nos aclara, y gracias a las personas como a pastor que acaba de aclararnos de que pues hay enseñanzas grandes, y Él 16 años con límites, sin español, con tantas cosas que nos dijo. Ahora podemos darle gracias a Dios por tener una persona tan valiosa que nos trae la palabra y que en realidad le entendemos su español al 100%, que no se sienta mal porque lo hablamos perfectamente. Es todo, hermanos. Tengo que darles unos anuncios, y el primero es de que los martes siempre tenemos la oración de varones a las 7 de la noche aquí en Templo de Ceja Spring. Están invitados, hermanos, para hacer el grupo más grande, ya que las oraciones que hacemos las hacemos unos por otros, y es bonito orar por todos. Segundo anuncio, hermanos, es que tenemos los jueves, también vamos a continuar con las clases de discipulado, también son aquí en Templo Victoria. Estas son también a las 7 de la noche. Los invitamos también, nos estamos gozando mucho con los profesores que tenemos, profesionales, que gracias a Dios pues llevan una buena enseñanza. Y el cuarto, era el tercero, pues lo dijo mi hermano, pero el cuarto anuncio es que tenemos el VBS de jóvenes que comenzará el julio 25, de 25 al 29 va a ser. Y esto se va a llevar a cabo en Templo Victoria de Catedral, y es de 6:15 a 9 de la noche. Para todos los jóvenes desde 11 años hasta colegio. Esto es en Catedral. Ahora, hermanos, los invito a ponerse de pie para ser despedidos. Y vamos a darle gracias a Dios por este servicio y por todas las cosas que Dios nos dejó hacer en esta semana. Gracias, Señor, te damos por esta tarde tan preciosa, que permitiste que cada uno llegáramos hacia ti con peticiones y con oraciones y agradecimiento. Señor, te damos gracias por esta tarde, que en este templo permitiste que viniéramos a reunirnos. Si no fuera, Señor, porque lo pusiste en nuestros corazones, quién sabe dónde estuviéramos. Y no hay mejor lugar que nuestro templo para venir a darte gracias. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los que hoy están acá y por todos los que primera vez o segunda vez vinieron. Bienvenidos, hermanos, y se los agradecemos de corazón. El templo también se los agradece. Gracias le damos a todos por esta tarde, Señor, que nos permita regresar a nuestra casa sin tropiezos, que todo salga bien y que nos despidas de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre tuyo, Señor. Amén.